Muy buenos días. Les ofrecemos excusas por estos minutos de retraso. Estábamos solucionando un tema técnico, pero aquí estamos cumpliendo la cita. Les damos las gracias, como siempre, por asistir a nuestros encuentros de innovación para el sector agropecuario. Recuerden que esto es una iniciativa del Centro de Desarrollo Agrobiotecnológico, CEDAIT, y de la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia. Agradecemos también al equipo de Ingenia, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, que son los que nos apoyan para llegar a ustedes a través de esta herramienta tecnológica. Como pueden ver en sus pantallas, el CEDAIT convoca a la ciudadanía a conformar las veedurías ciudadanas, que de acuerdo a la Ley 850 de 2003, es un mecanismo democrático de representación de los ciudadanos que permite vigilar la gestión pública de autoridades y entidades estatales o privadas o de organizaciones no gubernamentales en aquellos ámbitos en los que se empleen recursos públicos. El Centro de Desarrollo Agrobiotecnológico, aparte de ser una iniciativa ejecutada por la Universidad de Antioquia y tener como socio principal a la Gobernación de Antioquia, que son entidades públicas, opera con recursos del Estado. Los interesados en conformar estas veedurías nos pueden escribir al correo o también nos pueden contactar a través de la página web www.uda.edu.co/CEDAIT en la opción Atención al Ciudadano. Bueno, para entrar en materia, el tema que nos reúne hoy es Agricultura 4.0, una realidad en Antioquia. Esta conferencia hizo parte de un encuentro que tuvimos en abril y por la relevancia del tema y del invitado y el interés que generó en ustedes, se le dio un espacio para tener mayor despliegue. Entonces estaremos en este espacio hasta las 11:30 más o menos. Al final de la presentación abriremos un espacio para las preguntas que nos pueden ir haciendo durante la transmisión en el chat que ven en la parte derecha de sus pantallas. Bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Andrés Cardales. El doctor Cardales es abogado urbanista, es máster en Sistemas de Información Geográfica, doctor en Desarrollo Territorial en Contextos Urbano-Rurales de la Universidad de La Habana, y el doctor Cardales es el director de la Unidad Rural de Planeación Agropecuaria de Antioquia. Bienvenido, doctor Cardales. Un segundito que estoy aquí con un tema de la pila del equipo, pero no, buenos días, excusas a todo el público, sabemos que hubo aquí una un pequeño retraso por cuestiones aquí de logística, pero qué bueno que estamos de nuevo aquí. Vamos a hablar del agro, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de Antioquia. Vamos a hablar sobre todo de la utilización de tecnologías de la cuarta revolución industrial para intentar revertir muchos años en donde nuestra producción ha sido, digamos, disminuida por muchos factores. Pero creo que ese es un poco el pasado. Hoy, con la nueva administración, tenemos la decisión firme de, con este aliado tecnológico, científico, que es la Universidad de Antioquia, tratar de hacer entonces de la agroindustria antioqueña esa empresa que todos necesitamos para asegurar alimento en nuestras mesas en el día a día. Entonces, sin más preámbulos, les presento los polos de desarrollo agrotecnológico. Empiezo, como siempre, en mi carácter de abogado y de técnico, diciéndoles que la Constitución exige que el Estado dé un trato preferente a nuestros campesinos. Y sobre todo dice que la producción de alimentos debe gozar de especial protección por parte del Estado.
Un diagnóstico muy rápido sobre las áreas, digamos, productivas de una reunión que tuve muy por la mañana hoy. Les decía que el 10% menos el 8 y algo por ciento del suelo agrícola de Antioquia es lo único que está usado adecuadamente. El resto, un 90%, un poco más, no está usado adecuadamente. Por eso no es posible tener entonces seguridad alimentaria con esos niveles de uso del suelo de forma inadecuada. Hay una cosa y es antes del COVID y otra después del COVID. Antes del COVID todos teníamos problemas, pero después del COVID tenemos doblemente problemas. Entonces, en un diagnóstico que ha hecho la FAO, prevé que va a haber un descenso de un 5% en las ventas, en la comercialización y por tanto en la producción. Sin embargo, se va a disparar la demanda. Y ya saben que cuando y la oferta no aumenta, digamos, en esa misma medida se produce un aumento de precios. Hay un problema, yo lo he venido comentando en muchos escenarios, el problema de la soberanía alimentaria de nuestra bandera blanca y verde. Eso se traduce en que un 74% de los alimentos no se producen en Antioquia, un 85% de los insumos que necesitamos para la producción es importada y al final tenemos un balance negativo de 1.600.000 toneladas de alimento que tenemos que comprar para poder, digamos, satisfacer la demanda de alimentos en Antioquia. Muy rápidamente, eso se resume entonces en que nosotros tenemos obsolescencia tecnológica, no controlamos el medio ambiente, la institucionalidad. ¿Sí? Qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que estamos viendo la presentación cortada. Entonces, le pediría el favor de dejar de compartir y volver a compartir pantalla completa para poderla ver. Ok. Dejar de compartir. Espéreme un segundito. Se está compartiendo y de nuevo empezar a compartir y le digo todo. Pantalla completa, sí, la primera opción que le aparece. Y ahora sí me voy a la presentación. Sí, señor, y ahora sí la maximiza. Okay. Exacto, ahora sí, señor, muchas gracias. Muy bien, entonces estaba en el diagnóstico, les decía que hemos envejecido tecnológicamente, no controlamos el medio ambiente, por eso necesitamos que el SEDAI construya unos invernaderos, unos sistemas de riego inteligente. Nuestra institucionalidad misma está envejecida. Hay una informalidad muy alta, lo que da una asociatividad baja. Y finalmente nuestro transporte es costoso e ineficiente. Pero hemos encontrado afortunadamente una solución. Esto no significa la panacea, es una alternativa. Y la denominamos polos de desarrollo agrotecnológico. Consiste entonces en especializar cada subregión. Eso lo hacemos de acuerdo a la vocación que tiene cada uno de los territorios. Y esos territorios tenemos la aspiración, cada uno aspira, a que se conviertan en referentes de crecimiento económico. Y todo ello debe tener entonces un soporte tecnológico y científico
de agricultura de cuarta generación o agricultura 4.0. No queremos partir de cero, queremos partir de un potencial que tiene el agro antioqueño. Ese potencial productivo lo hemos identificado por regiones. Así, por ejemplo, en Urabá tenemos frutas y carne. En el norte tenemos producción de leche. En el Bajo Cauca tenemos carne, arroz y maíz. En el nordeste tenemos panela y frijol. En el Magdalena Medio tenemos carne y yuca. En hortalizas también en el Valle de Aburrá. Y en el suroeste tenemos frutas, aguacate y café. No estamos solos. Me di a la tarea de construir lo que yo llamo el ecosistema Agrotech de Colombia o el mapa Agrotech de Colombia. O sea, quienes están trabajando en tecnología y que de pronto tengan sus plataformas abiertas para apoyar estas iniciativas. Son muchas. ¿Cómo no? Dentro de ellas está la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional. Estamos nosotros en la Gobernación de Antioquia. A nivel nacional está la UPRA del Ministerio de Agricultura y hay muchas plataformas del Agrotech colombiano. Entonces no estamos solos, lo estamos haciendo con muchos aliados. Entonces nosotros tenemos una propuesta metodológica para el trabajo y empezamos planteando en el oriente un piloto. Ese piloto empieza por identificar mediante la metodología de los polos de desarrollo inicialmente los nodos que van a formar los famosos circuitos productivos. Entonces, ese primer nodo está formado por Río Negro, el segundo nodo Marinilla, el tercero es el Santuario y el cuarto el Carmen de Viboral. Esos nodos unidos construyen entonces el primer núcleo productivo y ese núcleo productivo se va a ir propagando para convertir el oriente en un polo de desarrollo económico. Tenemos una aspiración desde la dirección de la URPA, ¿cómo no? Generar una política pública basada en el acompañamiento de la academia con el Estado y los particulares. Queremos multiplicar esta plataforma de agrodatos. Queremos llevar tecnología a las 9 subregiones. Queremos potencializar 800 asociaciones inicialmente. Y queremos acompañar a 100.000 productores. Ese, digamos, es la aspiración, es lo que le pedimos al Santa Claus en diciembre. Pero esto necesita un método, esto necesita ciencia técnica, necesita el aliado académico, científico, para poder hacerlo. Entonces hemos identificado un modelo de la información del agro. En el agro hay hechos humanos de nuestros campesinos productores. Se está produciendo una big data. Hay muchos datos hoy, los estamos recopilando, almacenándolos. Esa información la estamos convirtiendo nosotros en información temática, en contexto, y estamos sometiéndola a algunos análisis. Eso hemos dicho es el conocimiento del agro. Bueno, el conocimiento del agro más todas estas tecnologías relacionadas, hemos dicho que podemos hablar de smart farm o de una agricultura inteligente. Ese agro 4RI, como yo lo llamo, entonces tiene la siguiente característica, es un nivel de organización tal que va desde el pedido hasta el reciclaje final. Finalmente, el mundo, digamos, del comercio exterior de alimentos está siendo muy exigente. Cada vez más son más los requerimientos que nos hacen. ¿Pero para qué? Todo tiene que tener un para qué. Entonces,
primero medir el entorno con Internet de las Cosas, utilizar drones, cámaras y sensores para comprender mejor ese entorno y poder regularlo. Transparentar, ese es de pronto un término que los más puristas del español me dirán, bueno, pero puedes utilizar otro. No, quiero utilizar transparentar porque la cadena productiva del agro no es transparente y entonces el productor nunca sabe cuál es su ganancia promedio porque los mercados venden a unos precios que él no participa de ellos. El costo de la intermediación en Colombia para el agro hoy es del 70%, solo el 30% está quedando de margen. Es exagerado, ¿cierto? Y en esa medida queremos entonces analizar los datos, aprender de ellos y entrar en lo que yo llamo el círculo virtuoso del conocimiento. Voy a explicar un poco con detalle entonces en qué consiste la metodología para construir estos núcleos productivos que van a generar los polos de desarrollo agroeconómico. Primero utilizamos el concepto de proximidad geográfica, quiere decir que Río Negro está cerca de Marinilla. Las vías en rojo y las vías en verde, las en rojo son vías primarias, las en verde son vías secundarias, entonces utilizamos la red vial nacional para calcular esa proximidad geográfica y con ello planteamos entonces cada núcleo productivo. Después de saber qué tan próximos son, estimamos la vocación productiva. Nosotros hicimos una inversión, nosotros Estado, el gobierno anterior del doctor Luis Pérez, tengo que hacer alusión también a ese gobierno porque ese gobierno se embarcó en un proyecto con las universidades y construyeron algo que se llama el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario de Antioquia, único en Colombia. En ese plan entonces podemos detectar qué tan especializada está una región con relación a otra, cuáles capacidades instaladas tienen y si podemos hacer o no un encadenamiento del insumo, del producto y del consumo. A eso lo llamamos nosotros entonces nuestro modelo de intervención. Pero esto no se puede hacer todos a la vez, no tenemos los recursos. Entonces, para eso hemos planteado una cronología de la inversión. Inicialmente, entonces, vamos a intervenir el oriente en la cadena hortifrutícola. Después lo vamos a hacer en el Bajo Cauca, interviniendo el arroz con maquinaria nueva, métodos orgánicos. Y finalmente en esta primera intervención estará en donde estamos ya planteando problemas que tiene el clúster cárnico para el tema de exportación de una carne marca Antioquia. En el año 2 nosotros queremos intervenir el norte, queremos plantear una planta de leches y de derivados. Con el apoyo de la Universidad de Antioquia estamos pensando en algunos etcétera. Queremos intervenir el Magdalena Medio, queremos traer una planta de transformación de harina de yuca y mejorar las plantas de carnes que tienen ellos. Y en tercer, estadio estaría el suroeste. Un detalle importante, el aguacate se ha vuelto una de las cadenas productivas más eficientes de Antioquia. Enseguida vamos a hablar algunos detalles. Y ya sabemos que ellos en café son muy, pero muy productivos. Y en el tercer año estará entonces completa las 9 subregiones. La última es el Valle de Aburrá, tiene un músculo económico importante como es el municipio de Medellín. Entonces, digamos que en aras de equidad, de igualdad y de aplicar los principios de transparencia del Estado, queremos entonces ir mejorando sus regiones a medida que van llegando los recursos. Entonces ahí vamos a tener el nordeste y el occidente, que ya sabemos que es un potencial en fruta y pescado y en panela.
A eso lo llamo inversión gradual y selectiva. Estas tablas seguramente no alcanzan a verse bien, pero es, digamos, yo que soy abogado y me gusta mucho el indicio, la prueba, la demostración. Entonces, estas son las tablas que se han utilizado para calcular esos núcleos productivos, cada uno de los núcleos. Y entonces les decía que les iba a contar un poco sobre lo que está ocurriendo en el suroeste. Tenemos 8 núcleos productivos formulados y uno de ellos es la cadena del aguacate. Mire, hay 102 exportadores internacionales, hay 28 destinos internacionales exportados y se han exportado 44.570 toneladas de aguacate. Yo no soy el más cultor de un candidato presidencial, pero un candidato dijo que el aguacate era una opción. Ahora empiezo a creer por qué dijo que era una opción. El año pasado las ventas oscilaron en 89 millones de dólares. Eso es un montón de dinero. Con tomate difícilmente, con cebolla junca difícilmente, etcétera, etcétera. Entonces hay que pensar en estos, digamos, rubros productivos que inyectándoles tecnología, acompañamiento, asociación, mercadeo, nos lleven a que los campesinos se vuelvan en empresarios, porque esa es la idea. Finalmente, el ejercicio se completa entonces con el Valle de Aburrá. Un segundito. Como les decía, es que estoy en una sede aquí de la gobernación en donde hay unos grupos de trabajo. Como les decía, el piloto inicial es el Polo de Desarrollo del Oriente. Los núcleos planteados tienen como piloto, les había dicho, a Marinilla en el centro, Río Negro, el Carmen de Viboral y el Santuario. Para que el núcleo funcione se necesita el circuito de productividad y el circuito, les voy a pedir un favorcito de nuevo. Qué pena aquí el grupo de trabajo. Entonces, les decía, estoy en el trabajo de, digamos, determinar cuáles de esos circuitos viales son los que mejor conectan los nodos para formar el... Han identificado 713 de esos corredores. Ya la información está llevada a nivel del predio. Tenemos identificados 33.311 predios. Y esa información se ha, digamos, llevado a un nivel de hectárea. Son celdas de 100 metros por 100 metros. Hoy estábamos hablando con el ICA y el ICA decía, nosotros lo tenemos a 200 metros por 200 metros y ya nosotros tenemos celdas de 100 metros por 100 metros. Entonces el nivel de precisión es bastante bueno. Estamos haciendo unos chequeos con el ICA, que es, digamos, la entidad rectora en el tema. Finalmente, todos esos datos mezclados dan una cantidad de información impresionante. Quiere decir 85 variables por 702.000 celdas por 33.311 predios, termina siendo una base de datos grandísima. Entonces, en la gobernación no teníamos la infraestructura tecnológica, hicimos un asocio con Amazon, le dijimos, bueno, usted coloca la tecnología, nosotros el conocimiento, y ya tenemos un primer, entonces, micrositio en donde la gente podrá consultar la información del piloto del Oriente. Hemos sumado también a Microsoft y a IDATA, una empresa de reconocido prestigio aquí. Ellos hicieron un análisis para Forbes,
para probar la productividad que Forbes tenía con sus clientes, lo que hacía en términos de producir información, y la nuestra está cercana al 90.8% de precisión. Entonces, creo que estamos bien. Esto tiene entonces un modelo. El modelo es el siguiente. Entonces, nosotros llegamos a una subregión. En esa subregión identificamos el núcleo productivo. En el núcleo productivo hacemos fortalecimiento de la asociatividad y hacemos transferencia tecnológica. Reconocemos los circuitos viales productivos, los mejoramos. Quiero recordarles de la presentación anterior que solo el 10.7% de las vías terciarias de Antioquia están en buen estado, o sea que la inversión que hay que hacer es muy alta. Pero para eso hay una alternativa. Le estamos diciendo al empresario antioqueño, venga, no le pague los impuestos todos a la DIAN. Hay una figura dentro del derecho que se llama obras por impuesto, en donde el empresario dice, muy bien, el 50% de mis impuestos yo lo voy a convertir en vías para la productividad, vías para la paz de Antioquia. Entonces, esa es una alternativa que estamos planteando. Y lo otro es que además llevamos vivienda rural. Hay un índice de equidad bajísimo y de inequidad altísimo. El 80% del suelo está en el 20% de los propietarios. Mejorar eso se llama hacer paz. Y en esa medida entonces estamos planteando un proyecto con Finagro y con Bancolombia, cómo no, tengo que decir los nombres comerciales, en donde con una inversión muy pequeña vamos a construir inicialmente un piloto de 5.000 viviendas, después queremos llegar a 50.000 y finalmente ojalá podamos hacer las 100.000 viviendas que necesita el agro de Antioquia. Y todo esto debe tener como base tecnológica una plataforma que le permita a los productores acceso a los mercados. Entonces, creo que he hecho un recuento sobre el estado del agro en Antioquia y si hay de pronto por allí, no sé, alguna pregunta, con gusto entonces estaré resolviéndola. Quiero decirles que la Secretaría de Agricultura y sobre todo la dirección de la unidad regional de planificación agrícola de Antioquia están abiertos, queremos ser aliados, socios y sobre todo queremos que cuenten en que la seguridad alimentaria que necesita el departamento, por lo menos en teoría, estamos trabajando para asegurarla. Muchísimas gracias. Listo, doctor Cardales. Bueno, todavía no veo ninguna pregunta. Es el momento de formularlas para el doctor Cardales. Recuerden que lo pueden hacer en el chat que tienen a su derecha en la pantalla. Bueno, no veo que hayan preguntas hasta ahora. Bueno, por aquí me llegó una pregunta, doctor. Sí. ¿Qué estrategia se ha definido para evitar la destrucción de empleos en el sector agropecuario? Buena pregunta. Mire, el Ministerio de Agricultura ha
formulado varias convocatorias en esta época de la pandemia, ¿cierto? Esas convocatorias tienen como base la asociatividad. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los mercados exigen tres cosas que hoy no tenemos. Uno, volumen. Un solo agricultor no produce el volumen. Dos, certificación. Un solo agricultor difícilmente podrá certificar que sus predios cumplen con control de plagas. No podemos exportarle plagas al mundo del comercio exterior. Control de malezas. Digamos que la productividad tiene que ser de manera tal que los subsidios que haga el Estado y los préstamos del Banco Mundial sean mínimos, y la calidad. Entonces, esos tres elementos, un solo agricultor difícilmente puede cumplirlos. Por eso, entonces, estamos en el proceso de acompañar, digamos, esas iniciativas del Ministerio de Agricultura y que los empleos pocos que tiene el agro hoy se mantengan. Yo quiero decirles un dato, mire, la inversión del Estado en un proyecto que no tiene tecnología tiene una tasa interna de retorno de menos 27%. Quiere decir que en esos proyectos el Estado casi que va a pérdida. Cuando se le ha puesto tecnología digamos, de esta naturaleza, esa TIR se convierte en positiva, en más 5%. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo sé que hay personas que han dicho, bueno, el olvido del Estado toda la vida, no creo que va a cambiar de un momento para otro, pero estamos trabajando en ello. Entonces, se está teniendo en mente la empleabilidad. Quiero decirles también que la subregión que más empleo produce del agro en Antioquia en ese momento es el suroeste. El suroeste está empleando en el agro 57,000 campesinos. Entonces, eso hay que replicarlo en otras regiones, pero recuerden que el suroeste es cafetero. Entonces, cuando hay digamos, la cosecha de café y cuando hay todas esas, digamos, actividades culturales propias del cultivo de café, la empleabilidad sube. Una vez se ha pasado eso, la empleabilidad otra vez baja. No podemos tener esa especie de carrusel de sube y baja, parecemos un poco el dólar. Entonces hay que tratar de un poco estabilizar la empleabilidad del agro. Gracias, doctor. Por aquí nos hacen otra pregunta. Hay una persona que está en la industria de los drones y pregunta, pues se interesa en unirse al proyecto que se adelanta. Entonces, ¿cómo sería el mecanismo para acercarse a ustedes? Bueno, digamos, el mecanismo es la Secretaría de Agricultura, Dirección de Planificación Rural y Agrícola de Antioquia, con el director o con cualquiera de los funcionarios. Digamos que correo por el interno, Jorge tiene mi correo, lo autorizo para que dé el correo de la dirección de la URPA a todo el que lo solicite. Creo que ese es el mecanismo. Listo, doctor. Claro que sí. Bueno, preguntan también si se tiene algún plan de apropiación tecnológica para el campo antioqueño. Bueno, yo creo que les he mostrado un poco el plan, ¿no? El plan es que aquel método que François Perrois en 1950 llevó a Italia para que Italia se convirtiera en esa región productiva y que después lo replicó en España. Por eso Almería es, después de Holanda y de Estados Unidos, la región más productiva en términos agrícolas del mundo. Y después lo llevó a Chile y por eso Chile tiene una empresa agrícola tan fortalecida. Ese método es el método que yo he propuesto para el agro antioqueño. Entonces hay un plan y el plan incluye, ahora que tenemos, porque Perrois hizo eso, no tenía agricultura 4.0. Yo hoy tengo agricultura 4.0. Entonces sí hay un método, que plantea invernadero, tecnología, que plantea
riegos automatizados, móviles, etcétera, etcétera. ¿Cómo no? Los drones para la captura de datos, tractores que tienen incorporados chips que nos permiten tener el control no solo desde la siembra sino hasta la cosecha. Entonces, sí hay un plan tecnológico, sí hay una estrategia que estamos llevando a cabo. Ok, doctor, muy relacionado con lo que nos acaba de decir, preguntan sobre los cultivos hidropónicos, si pueden ser una propuesta viable de producción a nivel local y regional. Voy a decir algo que dijo un expresidente y que es una verdad que es y que la conozca todo el mundo. Mire, Colombia tiene más territorio que estado y a Antioquia le pasa lo mismo. Nosotros aquí tenemos muchísima tierra, mire, solo el 10% está en uso adecuado. Y no obstante, creo que los cultivos de alta intensidad, como cultivos hidropónicos, organopónicos, bajo invernaderos, aumentan la productividad a unos niveles tal que esa alternativa tenemos que tomarla. No es que vamos a darle la espalda al campesino tradicional, no, le vamos a enseñar que produzca más eficientemente. Entonces, eso también está incluido en el proyecto. Ok. Preguntan cuáles son los tiempos que se presupuestaron para la ejecución de este proyecto. También la había dicho ya en la presentación, tenemos el proyecto en 3 etapas, como son 9 subregiones, 3 por año. Ya sabemos que el primer año es complejo, apenas se acaba de aprobar el plan de desarrollo. En estos primeros 6 meses está todo el proceso de planificación, de hacer las alianzas con, digamos, los municipios y las regiones. Y a partir de enero de 2021, digamos que empieza en firme toda la ejecución grande del plan. ¿Qué modelos tecnológicos de tecnología 4.0 se tienen proyectados o ya se están aplicando? Bueno, digamos que la agricultura 4.0 o al menos la agroindustria 4.0 o la revolución industrial 4.0 tiene muchas tecnologías inmersas. Analítica de datos, Big Data, esas son muy similares. Inteligencia artificial, drones, maquinaria autónoma. Nosotros queremos, digamos, como integralidad utilizar todas las tecnologías. Ojalá tengamos los recursos y siempre digo una cosa, hay imprevistos que ni el mejor de los planificadores tienen en mente. En enero no teníamos remota idea que íbamos a tener un retroceso por el tema del COVID. Entonces, esos son imprevistos que la planificación se le sale de las manos. Bueno, quiero decirles que un poco creo yo, por el momento y todo eso, estamos aquí en una reunión, estoy siendo requerido. Quisiera saber si es posible hacer la última pregunta y con la coordinación dejan las que consideren importantes y las remiten y me comprometo a responderlas. Claro que sí, doctor. Bueno, esta última pregunta dice, ¿cuándo se tiene programado el inicio de convocatorias de regalías para CTI en el sector agropecuario y cuáles van a priorizar? Bueno, por efectos del COVID todo está retrasado. Entonces, inicialmente habían unos calendarios. Esos calendarios se han, digamos, ampliado. Entonces, la fecha exacta
no la sabría. Es una de las preguntas que quedo comprometido a enviar con usted, Jorge, para que el público tenga entonces la oportunidad que se presenten a esa convocatoria. Les agradezco de nuevo que estén con nosotros y decirles que las puertas están abiertas. A los que quieran investigar, tengo una línea abierta para que estudiantes hagan tesis, están en nivel doctoral o que presenten sus trabajos de grado, si están en maestría, especialización o pregrado, o incluso si están en un tecnológico o están en sus, digamos, formación básica. Queremos que acompañen este proceso porque este proceso tiene que ser la democratización del conocimiento. Vamos a hacer un evento con todos los decanos de ciencias agrícolas de Antioquia. La idea es llevarle esto a los colegios, a las escuelas, a las universidades, porque el agro es una necesidad de todos los días. Muchísimas gracias y entonces recibiré sus preguntas y las responderé en el término de la distancia. De nuevo a la universidad, al CEDAIT y al público, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Bueno, les doy nuevamente gracias por asistir a nuestros encuentros de innovación. A través de correo electrónico voy a compartir con ustedes la grabación del evento. Y también pertinentemente les estaremos avisando nuestro siguiente encuentro de innovación. Les deseamos un feliz día. Saludos.